Hace unos 5 años atrás, a ver, 2021, estamos en 2026, sí, 5 años, me hice unos test, unos exámenes, varios de salud, muchos. Básicamente porque estaba en un proceso complicado en mi vida que me hizo ir a psiquiatra. Y oye, esa mamada cuesta súper re caro. Así que básicamente aproveché de pedir muchos exámenes para hacerme. Y básicamente porque, valga la redundancia, básicamente porque estaba en un proceso de masa muscular como extremo. Estaba subiendo de peso y toda la cuestión. Estaba como en esa ola. Y entonces estaba súper interesado en muchos datos porque soy así. Y uno de los exámenes que me hice fue el de testosterona. Porque básicamente yo llevaba, joder con él básicamente, porque ya llevaba un buen tiempo eh, obsesionado, por decirlo de alguna forma, con el mundo de la musculación y el powerlifting. Y pues es una de las cosas que más se conversa, ¿no? El tema de la testosterona y los niveles hormonales y la activación y la bola. Entonces dije, oye, ¿cómo estará mi cuerpo en ese sentido? Considerando que está terrible raro en ese tiempo, así como medio depre. Y quería saber un poquito cómo estaba funcionando mi eje hormonal en general. Así que pedí la testosterona total. Me faltó la testosterona libre, un poquito por tonto que no la pedí, porque podría haberla pedido igual. Y ahí llegó la sorpresa. Y la sorpresa fue cuando llegaron los resultados. Esa cuestión marcaba no 7, que es el límite superior como regular. No 8, 10.5. Y yo quedé flipando. De verdad que quedé flipando. Porque básicamente eso significa que yo estaba en niveles hormonales de una persona que se suplementa testosterona de forma endógena, de forma exógena, perdón. Bueno, en la parte baja, por lo menos. Recuerdo que era el equivalente a ponerse como 115 miligramos de testo a la semana, una cosa así. Que es como estar en el punto bajito, ¿cierto? De un ciclo de una persona que está metiendo esteroides, básicamente. Y aquí entra un tema bastante importante, sí, de la discusión, de la anécdota, porque esto es una anécdota, evidencia anecdótica. Básicamente este resultado, que es de la testosterona total, es súper relevante, es súper importante, pero más importante es cómo se relaciona con la testosterona libre. Y como yo no lo pedí, igual ahí me falta bastante información, pero ya estar por sobre la media, y por mucho por sobre la media, incluso por sobre los límites de normalidad fisiológica del examen, que era 10. Básicamente estar sobre 10 indicaba que hay un problema. ¿Se entiende? Entonces ya estar en eso es significativo. Al recibir este test, pues dije, no será un error. Y me volví a repetir el test un par de veces. Como un mes después. Y después me lo volví a hacer como unos 6 meses después. Y los resultados fueron bastante coherentes con esta primera medición. Un poquito más bajos en términos de cantidad, porque al principio tenía lo que sería 10.5, la segunda medición tuve 8 puntos y algo, casi 9, y ya después tuve 7.7, que todavía sigue siendo bastante sobre la media. Esto puede tener que ver más que con el hecho de que no tenga la testosterona realmente alta de forma fisiológica, con un hecho todavía más particular, que son las fluctuaciones del día a día, ¿no? El momento del día a día, etc. Y aquí viene una de las cosas más extrañas, sinceramente más raras de explicar, que es que sí, hace varios años, 5 años tenía esto, y para poder revisar cómo estaba ahora mismo, porque igual estaba pasando hace no mucho por un proceso de complejidad psicológica, volví a hacerme el test, ahora por subnormal, solo el de la testosterona libre, así como para dejarme más intrigado, y tenía niveles bajos, para no fuera de la norma fisiológica, pero bajos, bastante bajos de testosterona libre. Vale, ahora viene la parte jugosa y entretenida. ¿Cómo interpretamos estos resultados? Y para eso vamos a partir explicando un poquito de dónde saco la información básica.
dónde considero que está lo interesante. Y en este caso, decirles que considero que lo interesante está principalmente en la información que nos da un etólogo, biólogo llamado Robert Sapolsky o algo así, Sapolsky, de la Universidad del MIT, si no me equivoco, creo que es del MIT. Pero básicamente vean su video de la agresión y básicamente en ese video me estoy basando para poder analizar lo que creo que ocurrió en mi mente, en mi cerebro, ¿cierto? Y cómo puedo relacionarlo con algo que para mí es muy importante, que es la conducta. Resumamos un poquito estas ideas que expone Sapolsky. Sapolsky menciona que la testosterona no necesariamente tiene que ver con la agresividad, sino que tiene que ver con el aumento en las jerarquías del estatus social, por ejemplo, o en la exacerbación de las condiciones que ya están preexistentes y preestablecidas en el individuo. De tal forma que si el individuo considera que la agresión es una forma de perpetuarse socialmente, el individuo, a más testosterona, mayor cantidad de agresividad va a presentar. Por tanto, en general sí, la testosterona aumenta la agresividad, no por consecuencia directa, sino porque en general la gente tiene mucha agresión interiorizada que basándose, o sea, con un aumento de la testosterona, pues termina resultando en un aumento también de la agresividad. Por decirlo de alguna forma, la testosterona funciona como un amplificador de señal, más que como que introduzcas la señal de la agresión. Si tú ya tienes la señal de la agresión, la va a amplificar y vas a ponerte más agresivo regularmente. Hay varios estudios que lo demuestran, pero está principalmente esto basado en información de castración en animales, en mamíferos. Imagino que igual deben haber estudios en humanos, en donde bajo un proceso de castración la agresión en general se ve reducida de forma significativa. Vamos a otros datos que menciona Robert Sapolsky sobre la testosterona. Robert Sapolsky menciona que la testosterona funciona primero como este modulador y segundo, tiene una condición social importante. Generalmente la testosterona perpetúa las condiciones de poder de una sociedad, más que funciona como un agente de rebeldía. ¿A qué se refiere Robert Sapolsky cuando menciona esto? Él habla de un ejemplo de los monos rhesus. En estos monos rhesus, cuando a un individuo del grupo se le introducía una cantidad exógena de testosterona sobre los niveles regulares de testosterona, este mono, en vez de rebelarse con los individuos del orden superior de la jerarquía, lo que hacía es rebelarse con los individuos del orden inferior, perpetuando esta jerarquía. Es decir, no significa que un individuo... A ver, habría que extrapolarlo, ver si se puede extrapolar en términos humanos, que eso ya tiene muchas pegas, ¿no? Porque estamos hablando de monos rhesus, pero básicamente te daría la idea de que no necesariamente el individuo va a desarrollar nuevas conductas sociales producto de este exceso de testosterona, sino que las conductas que ya tenía, por ejemplo, de perpetuación de su nivel jerárquico, se mantienen, ¿no? Y vamos al tercer punto que consideré relevante de lo que menciona Robert Sapolsky sobre la testosterona. Y yo sigo diciendo Robert, capaz que no se llama Robert. Y es que la testosterona no viene como un factor determinante y previo a la conducta agresiva, sino que la conducta agresiva genera altos niveles de testosterona generalmente. Por tanto, podemos decir que la causa que generalmente uno atribuye a los altos niveles de testosterona tiene mucho más que ver con un ciclo de retroalimentación que en primer lugar proviene de unas condiciones del entorno. Por decirlo de alguna forma, el entorno generalmente modela y moldea al individuo sus niveles de testosterona. Por tanto, importante, la testosterona entonces es un factor que es flexible,
que es modelable y que depende de factores del entorno. Aquí voy a agregar una serie de... ¡Ay, puto perro! Aquí voy a agregar una serie de datos que son extras a los que menciona Sapolsky, pero que yo ya tenía en mi mente, ¿cierto? Lo primero es el dato de la testosterona como un regulador de la masa muscular. Para muchas personas la testosterona es una hormona que al introducirse va a aumentar de forma exponencial lo que sería la masa muscular, cosa que es relativamente cierta. Sin embargo, no significa que en un entorno de una serie de individuos, el individuo con más testosterona tenga necesariamente la mayor cantidad de masa muscular. Definitivamente no funciona de esta forma. Y es que nosotros podemos hacer análisis de testosterona, pero los análisis tenemos que hacerlos en un entorno individual. Esto quiere decir no caer en una falacia argumentativa de la testosterona, que sería que consideremos que un individuo X con una testosterona mayor a un individuo Y es necesariamente más agresivo, más fuerte y más musculoso. No. En general, lo que sí se puede asumir es que para un individuo X, cuando tenga un nivel de testosterona más alto, va a presentar más agresividad, más musculatura y más activación muscular. Otro dato importante, cuando hablamos de la prisión, los individuos que están dentro de este tipo de entornos presentan niveles más significativos de testosterona que los individuos que no se encuentran en este tipo de entornos. Podemos entonces deducir que, juntándolo con lo que mencionábamos antes, joder, con los perros aquí que ladran mucho, ¿no? Considerando lo que ya habíamos hablado antes de la testosterona como un factor a posteriori del entorno, podemos entender que no significa que los individuos que tienen mayor testosterona se vayan a la cárcel, sino que la cárcel es un entorno que aumenta de forma significativa los niveles de testosterona. Sumario de todo este tema. La testosterona funciona como un amplificador. Primer punto. La testosterona funciona de forma conductual, es decir, moldea al individuo en su conducta. Tercero, el entorno que moldea al individuo modula la testosterona. Cuarto, la testosterona tiene una serie de efectos fisiológicos y principalmente conductuales. Y quintos, la testosterona tiene un principal rol que es el rol social. Es decir, no podemos entender la testosterona despojada de este rol social. Ejemplos de este rol social, las hienas. Investiguen el caso de las hienas. Efectos de este rol social, los elefantes. Investiguen el caso de los elefantes. No nos vamos a extender en este tema. Vamos ahora a mi anécdota personal y cómo la podemos entender a la luz de estas evidencias que nos expone Sapolsky y que yo añado un par de cosillas. En el año 2021 yo estaba en un entorno de competencia, de competición, donde atribuía una carga extremadamente alta a mi éxito competitivo en el powerlifting. Y por tanto, este entorno de alta competencia generó en mí probablemente el entorno ideal para la producción de testosterona de forma alta. Probablemente en esos momentos de mi vida tenía ya una producción alta de testosterona en el rango superior de esta curvatura de Gauss, de esta distribución normal. Sin embargo, debido a que esto no es tampoco de vida o muerte, no creo que podamos con esto solamente explicar lo que serían los niveles de testosterona extremadamente altos que he tenido. Evidentemente también descartamos una afección fisiológica. No tengo un problema hormonal en términos de eso, sino que tiene que ver necesariamente con mi entorno. Y aquí voy a dar otro dato revelador sobre mi historia. Perdón, estoy como resfriado, estoy constipado, tengo problemas en la garganta, por eso hablo raro. En fin, en ese momento de mi vida
No voy a explicar por qué ni entrar en detalle, pero estaba en un proceso complejo, donde desde mi perspectiva y con bastantes argumentos sólidos, mi vida, pero más importante, la vida de mi entorno, corría riesgo real. Estábamos en un entorno complicado que corríamos riesgo. Otro dato que se me había olvidado dar es que la testosterona también funciona como un amplificador que perpetúa esta sensación de ganancia. Cuando vengo a comprar a los supermercados, todo el mundo, todos los guardias me siguen, weón. Yo creo que tiene mucho que ver con cómo luzco. Pelo largo, visto más o menos cutre, soy moreno. Y si supieran que soy el gran profesor Alfredo de física y la química y biología de un liceo emblemático, por Dios. Cero aura en todo caso. En fin, como estaba hablando, hay otro dato que se me olvidó dar, sexto dato importante, que es que la testosterona también responde, y esto habría que echarle un ojo, según yo es así. La testosterona responde como una hormona que ayuda a enfrentar los desafíos que el individuo considera como posibles de solventar o como que tiene una voluntad de. A diferencia de otros desafíos que el individuo considera como insolubles, donde se siente completamente atrapado, esto no genera un aumento de la testosterona. En cambio, cuando el individuo considera que tiene desafíos que son relevantes y que el individuo puede hacer algo como una batalla, por ejemplo, una guerra o una lucha o una prueba, qué sé yo, la testosterona suele aumentar. Esto tiene que ver mucho con un experimento que se realizó igual, que es el experimento de las ratas, donde hacían obviamente ratas, donde hacían una comparativa de qué es lo que pasaba con una rata cuando la ponían de forma forzada y obligada en una rueda que no paraba de girar, versus una rata a la que forzaban a través de un sistema de recompensa a estar constantemente girando una rueda. Básicamente aquí tenemos una voluntad, una diferencia en lo que sería la voluntad. Por un lado, una de las ratas tenía la voluntad de, y la otra no tenía la voluntad, sino que estaba sometida a unas motivaciones exteriores. Entonces aquí podemos definir lo que se llama la motivación interna y la motivación externa. Y básicamente la motivación externa sería la que genera este aumento de la dopamina, la testosterona. En cambio el otro eje, que es la motivación externa, tiene mucho más que ver con un aumento de las hormonas que van en detrimento del cuerpo, cortisol, entre otros. Y básicamente esto generaba que la rata con esta motivación interna de hacer mover la rueda aumentase su masa muscular, mientras que la otra disminuyese mucho su masa muscular. Hay que echarle un ojo igual a este estudio. Entonces en mi caso yo pensé que tenía que lidiar una guerra. Literalmente yo soñaba todas las noches, dormía relativamente bien, pero soñaba todas las noches que tenía que luchar cuerpo a cuerpo, un arma. Y en las luchas recreaba de distintas perspectivas, ángulos, historias, lo que creí que iba a pasar. De alguna forma, mi cerebro se estaba preparando, definitivamente, para la lucha. Y en ese momento ocurrió algo súper interesante. Ya entrando en los efectos personales de esta situación, se vio en mí una serie de conductas amplificadas de forma bastante interesante. Lo primero, las conductas de agresión. Yo no soy una persona para nada agresiva, pero lo que sería mi nivel de soportar las pequeñas vicisitudes de la vida, pues no, respondía de forma agresiva frente a cosas bastante mundanas y frente a cosas no tan mundanas igual, pero a la vez también me sentía profundamente capacitado y confiado, tenía una autoestima por las nubes, por decirlo de alguna forma, y más importante, un alivio por las nubes también, no tanto en lo nivel personal, en términos de relaciones, sino como externo. No sé, no voy a entrar mucho en detalle en eso. Digamos que de alguna forma estas situaciones en mi vida que se encontraban limitadas por una sensación de impotencia, como por ejemplo podría ser el conquistar otras nenas,
el sentirme como un macho cabrío viril, por decirlo de alguna forma, capaz de todo. Oye, aquí los perros son una desgracia, weón. Pobres perros, weón. Mira, mira esa basurita, mira. Míralo. Se vieron sumamente amplificadas por esta situación que estaba ocurriendo en mi vida. De alguna forma, esta serie de circunstancias que obligaron a mi mente a decir, bueno, ¿es esto o la muerte directamente? Amplificaron una serie de conductas en mi vida que yo tenía interiorizadas, por ejemplo, el deseo o la creencia de, y resultaron ser profundamente amplificadas, de tal forma que esta testosterona me dio como la vitalidad, por decirlo de alguna forma. En esa época estaba subiendo bastante de peso, o sea, el entorno corporal estaba bastante bien. Suele ocurrir mucho que las personas que están pasando por este tipo de situaciones no tienen un entorno físico favorable, por tanto tampoco hay un aumento de la masa muscular, pero en mi caso fue exponencial. Pasé, igual tiene mucho que ver con muchas cosas, pero estaba pesando 68 kilos mojado, con un porcentaje de grasa bajo, es verdad, 12%, una cosa así, a estar pesando 87 kilos, mojado también, pero 87 kilos, y con un porcentaje de grasa relativamente bien, o sea, en torno al 16, 17, 18%, tampoco una cosa bárbara, pero igual, coño, soy naturalísimo. Y esta motivación externa, ¿cierto? Pero que fue afrontada, por decirlo de alguna forma, con una suerte de voluntad de acción y con una creencia de tener las habilidades suficientes para enfrentarme a esta vicisitud, generó en mí un aumento fundamental en la testosterona. Esto es lo que yo asumo y lo que creo. Este enfrentamiento, esta visualización constante, primero de la competencia, ¿no? De tener que rendir y de basar mi autoestima en esta competencia, y en segundo lugar de tener que proteger a mi familia y a mí mismo, resultaron en este aumento fundamental de la testosterona. ¿Y qué es lo que pasó ahora? ¿No? Porque hace 5 meses tenía la testosterona libre bajísima. Varios factores pueden ocurrir ahí. Primero, que siempre haya tenido la testosterona libre bajísima y estos sean paranoias mentales. Probabilidad de ser esto alta. Segundo, básicamente lo que pudo haber pasado también es que la testosterona haya definitivamente hecho este bajón drástico, y está relacionado a esta segunda reflexión, que es la que quería hacer. En primer lugar, yo en mi vida pasé de esta motivación frontal, directa y con una capacidad de resolución interna que dependía del aumento y la mejora de mis habilidades físicas, como podría ser esta competencia de powerlifting y esta batalla que creí que debía dar de forma física, hicieron que tuviese una testosterona elevadísima. ¿Y qué es lo que ha pasado este tiempo? Bueno, entré al mundo laboral, entré a este mundo de ansiedades que no son tan visibles, entré a un sistema que está podrido, a este bodrio insoluble, que de alguna forma se siente como ser la rata que se mueve en un sistema donde no tienes mucho que hacer. Esta creencia de que en mi rubro, que es la educación, la verdad es que no tengo mucho que hacer, y que cualquier cosa que haga, la verdad es que está influenciada naturalmente por un currículum oculto que en verdad está podrido. Coincide con un momento en mi vida donde cuestiono estas estructuras y donde cuestiono algo que era mucho más fundamental en mí, que era este sentido de la vida, que es la educar, que tengo muy en mi interior y que de alguna forma me permite existir de forma, por decirlo de alguna forma, valga la redundancia, cómodo, tranquilo, seguro de mí mismo. En este momento de mi vida ocurren esas cosas. Ahora mismo está cambiando. Tengo la percepción de que estoy volviendo a entrar en un bucle distinto. Sin embargo, creo que tiene mucho que ver con eso. Y otra cosa que creo que tiene que ver es fundamentalmente lo que sería, válgala, hoy, brother, todo el rato con fundamental y con básicamente y todas esas cosas.
entiéndanme que estoy aquí improvisando drásticamente. Estoy en un parquecito mientras fui a comprar pan, estoy paseando al perro, estoy improvisando mucho. Pero lo que estaba diciendo es que justamente lo que sucede es que estoy pasando de una motivación como la de la rata, que creía que tenía que mover la ruedita para recibir una recompensa y su capacidad estaba fundamentada en esta motivación interna, frente a la rata que se veía sometida a un sistema donde ella no tenía opción y simplemente se veía obligada a tener que hacer este recorrido en la rueda, ¿no? Y eso creo que es el factor principal que genera este eje fundamental de la motivación, de la testosterona y sus niveles. Así que esa es la reflexión en el fondo. Primero, son muchas reflexiones, ¿para qué vamos a repetirlas? Pero creo que tiene mucho que ver con cómo uno afronta la vida, el nivel de testosterona que tienes. Además de factores genéticos y otros, obviamente, ¿cierto? Primero el genotipo y posteriormente el fenotipo. Inciso, postdata, por decirlo de alguna forma. También tiene mucho que ver con otra cosa, y en mi caso particular, mencionar dos afecciones cognitivas, dos enfermedades, dos condiciones. Primero, el autismo está profundamente relacionado con la testosterona. Lo dejo ahí, no voy a hablar mucho más de eso. Y segundo, lo que sí me interesa, la testosterona también se encuentra relacionada a los episodios hipomaníacos y depresivos del trastorno de bipolaridad, donde en la manía tú tienes una presencia de una testosterona mucho más alta, mientras que en las depresiones tienes una bajada fundamental, como ya dije 1000 veces, de los niveles de testosterona. Entonces probablemente igual en ese momento, asumiendo que puedo tener algo similar a lo que sería una bipolaridad, entendiendo que yo no creo en esas mamadas del DSM-5 y las categorizaciones psiquiátricas, porque la verdad es que creo que no están fundamentadas en una cosa real, legítima, genética, cerebral, psicológica, neuropsiquiátrica. No, están fundamentadas en la necesidad de ayuda para los pacientes psiquiátricos, más que en otra cosa. Pero en fin, entendiendo que probablemente en ese momento estaba pasando por un episodio maníaco, y después, hace los meses en los que me hice el tema, estaba terminando un episodio maníaco, estaba entrando en un episodio profundamente depresivo. Creo que tiene mucho que ver también, ¿no? Esos niveles exacerbados de alguna forma, tanto por mis condiciones genéticas, mis condiciones del entorno de gestación, que probablemente produjeron también estas conductas autistas. Probablemente tenga que ver también con este background, el entorno del que hablé, que creo que es lo más importante definitivamente. En fin.